Capítulo 1. El llamado en la oscuridad. Hay un momento, uno que no se anuncia, uno que no avisa, en el que el mundo parece quebrarse frente a ti. No hace ruido. No lanza señales. Solo, ocurre. Y cuando ocurre, no sabes si fue una pérdida o una liberación. Un final o un comienzo. Solo sabes que algo se rompió, dentro y fuera de ti. Ese momento, que para algunos es una traición, para otros una muerte, una bancarrota, un sueño que se desvanece, es el verdadero punto de partida. El mundo no se transforma con fanfarria. Lo hace en silencio. En noches sin testigos. En lágrimas que nadie ve. En decisiones que nacen cuando ya no queda esperanza. En esos susurros donde todo parece perdido, es ahí donde la vida te llama. No con palabras suaves, sino con el lenguaje brutal de la realidad. La historia no recuerda a los que no cayeron. Recuerda a los que se levantaron cuando todo decía que no debían hacerlo. Piensa en Abraham Lincoln, quien fue derrotado en 8 elecciones antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Piensa en Thomas Edison, que falló más de 1000 veces antes de iluminar el mundo. O en Walt Disney, despedido por falta de creatividad antes de crear mundos enteros donde aún sueñan millones. Y no fueron dioses. No eran elegidos. Eran humanos. Heridos. Frágiles. Cansados. Pero decididos. ¿Por qué? Porque entendieron algo que la mayoría olvida: todo sucede por una razón. Y no es una frase vacía. No es un consuelo superficial. Es una ley. Una fuerza. Una estructura silenciosa que rige el caos. Cuando el universo rompe tus planes, es porque intenta enseñarte que tus planes eran demasiado pequeños para el propósito que llevas dentro. Tal vez ahora estés ahí, en medio de ese silencio que nadie entiende. Donde no sabes si seguir o rendirte. Donde cada paso pesa más que el anterior, y cada amanecer parece una burla. Pero escucha esto: ese lugar no es tu tumba. Es tu forja. Las almas más fuertes no se hacen en los templos, se hacen en las tormentas. Los imperios interiores se construyen bajo lluvia, no bajo sol. La claridad no llega cuando todo es fácil. Llega cuando no tienes nada más, excepto una decisión. Creer o rendirse. No se trata de motivación. Se trata de dirección. De intención. De mirar el abismo y responder con fuego. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque algo dentro de ti aún respira, aún grita, aún late. Porque en algún rincón de tu historia, hay una chispa que se niega a morir. ¿Y sabes por qué? Porque la vida no desperdicia energía. No invierte en quien no tiene un propósito oculto. No te lanza al fuego si no fuiste creado para resistirlo. Mira a tu alrededor. Mira bien. Cada herida que llevas, cada caída, cada error, fue el cincel de un escultor invisible. Tallando. Cortando. Eliminando lo que no eras para que pudieras descubrir lo que sí eres. ¿Te duele? Claro. Pero el dolor es el idioma de los valientes. Los cobardes huyen del sufrimiento. Los visionarios lo traducen. Nikola Tesla fue ridiculizado, robado, traicionado. Pero no paró. Porque su visión era más grande que su necesidad de aprobación. Ellen Keller nació sin ver, sin oír, sin hablar. Y sin embargo, se convirtió en una voz para millones. Viktor Frankl perdió a toda su familia en campos de concentración. Pero desde ese horror, extrajo una verdad que muchos aún no comprenden: el ser humano puede soportar cualquier cómo, si tiene un porqué. Entonces mírate. Con todo tu dolor. Con todo lo que perdiste. Con todo lo que fallaste. Y comprende: no estás roto. Estás siendo moldeado. La arcilla no entiende al alfarero, pero confía. Porque aunque duela el giro, aunque queme el fuego, aunque confunda el proceso, el resultado será una obra que no se repite. Una vida que no se copia. Una historia que merece ser contada. Pero para eso, necesitas hacer algo que muy pocos hacen. Tienes que mirarte sin miedo. Tienes que honrar cada herida, no esconderla. Tienes que responder al llamado, sin garantías. Sí, sin garantías. Porque nadie puede prometerte que llegarás. Pero yo te prometo esto:
si respondes con todo, si atraviesas la niebla, si soportas el vacío. Saldrás transformado. No igual. No intacto. Pero real. Íntegro. Vivo. La mayoría vive como sombras. Reflejos de expectativas ajenas. Caricaturas de lo que alguna vez soñaron. Pero tú estás aquí por una razón. Esa razón no está en los libros. No está en las redes. No está en lo que otros dicen que debe ser. Está en ti. Es esa inquietud que no se apaga. Esa rabia santa contra la mediocridad. Esa voz que no grita, pero no calla. Y lo sabes. Lo has sentido. En momentos de soledad. En conversaciones que te dejaron vacío. En trabajos que no eran para ti. En rutinas que te adormecen, cuando tú viniste a despertar mundos. Te digo esto con la fuerza de cada generación que luchó antes que tú. No estás solo. Estás en la línea de una historia que comenzó mucho antes de ti, pero que no puede continuar sin ti. Eres parte del legado de los que se negaron a aceptar lo que el mundo les daba. Eres la semilla de un futuro que aún no existe, pero que depende de tu decisión de hoy. Y por eso estás aquí. Por eso todo sucedió como sucedió. Por eso el dolor no fue al azar. Por eso la pérdida fue parte del plan. Porque si no se rompía todo, nunca habrías comenzado a construir de verdad. Escucha, el tiempo no es tu enemigo. La caída no es tu final. El caos no es un castigo. Son el idioma secreto del universo, diciéndote, despierta. Recuerda. Actúa. Porque todo, absolutamente todo, sucede por una razón. Y esa razón eres tú. Capítulo 2. La mente como territorio sagrado. En algún punto del camino, todos llegamos a una encrucijada invisible, una frontera que no se encuentra en los mapas, pero que divide con precisión quirúrgica a los que avanzan de los que se detienen para siempre. Esa línea no está hecha de piedras ni de señales. Está hecha de creencias. De pensamientos heredados, repetidos, reforzados durante años hasta volverse muros mentales más sólidos que cualquier prisión física. Y sin embargo, la mayoría vive sin saber que la cárcel no está en el mundo, sino en su mente. La mente humana, cuando no es comprendida, se convierte en su peor enemigo. Pero cuando es conquistada, cuando se entiende, se disciplina y se expande, se convierte en el arma más poderosa que ha conocido la historia. Mira a cualquier hombre o mujer que haya dejado huella, da igual el siglo, la cultura o el idioma, y descubrirás que lo que los diferenciaba no era su fuerza física, ni su inteligencia natural, ni su origen social. Era su relación con su mente. La forma en que entrenaron su pensamiento como un guerrero afila su espada, una y otra vez, hasta que no queda ni una partícula de duda en lo que son capaces de hacer. Napoleón dijo una vez que la imaginación gobierna al mundo. Y tenía razón. Pero lo que no dijo es que la imaginación no florece en terrenos contaminados por el miedo. Que no basta con soñar, hay que limpiar primero las raíces del pensamiento. Hay que arrancar de raíz las creencias que heredaste sin cuestionar, los límites que otros pusieron en ti cuando eras demasiado pequeño para entender que no eran tuyos. Hay que enfrentarse con brutal honestidad a las voces internas que repiten, día tras día, que no eres suficiente, que no puedes, que no vales, que no es para ti. Esas voces no nacieron contigo. Fueron sembradas. Por una cultura que valora más la obediencia que la visión. Por sistemas educativos que enseñan a memorizar, pero no a cuestionar. Por entornos familiares que, incluso con amor, transmiten miedos no resueltos. Por fracasos no asumidos, por comparaciones injustas, por errores no perdonados. Y cuando no los enfrentas, se convierten en el filtro a través del cual ves tu vida. Todo lo que intentas, todo lo que deseas, todo lo que sueñas, pasa primero por ese filtro. Y si el filtro está sucio, distorsionado, contaminado, el resultado nunca será real. Por eso, quien quiere cambiar su vida, no empieza por afuera. Empieza por dentro. No con nuevas metas, sino con nuevos pensamientos. No con más esfuerzo, sino con más claridad. Porque el esfuerzo sin dirección es agotamiento. Pero cuando tu mente está alineada con tu visión, cuando tu pensamiento no sabotea tu camino, el esfuerzo se convierte en poder, en impulso, en transformación real. Y aquí es donde la mayoría se pierde,
creen que el éxito depende de las circunstancias. Pero la historia, una y otra vez, demuestra lo contrario. Las circunstancias no definen al hombre. El hombre redefine sus circunstancias desde su mente. Nelson Mandela pasó 27 años en una celda. 27 años. Pero nunca permitió que su mente fuera prisionera. Gandhi liberó a una nación sin levantar un arma, solo con la fuerza invencible de una mente en paz. Leonardo da Vinci no solo pintaba, inventaba, diseñaba, escribía, estudiaba, su mente no aceptaba límites, y por eso vivía más allá del tiempo. Esa es la diferencia. No fue suerte. Fue consciencia. La mente no se domina de forma pasiva. Se conquista a través de la presencia diaria, de la vigilancia constante, del compromiso total con la verdad interna. Es una guerra silenciosa, sin sangre, pero con cicatrices. Porque para conquistar tu mente, primero debes enfrentarte a ti mismo. A lo más oscuro, a lo más negado, a lo más olvidado. A lo que no quieres aceptar. A lo que escondiste por miedo al juicio. A lo que creíste que era debilidad pero que en realidad era herida. Y no se hace de un día para otro. Se hace cada día. Al despertar y decidir conscientemente qué pensamientos permites entrar y cuáles debes expulsar. Se hace cada vez que eliges no reaccionar como antes, cada vez que rompes un patrón, cada vez que interrumpes el piloto automático con una decisión valiente. Porque cada pensamiento es una semilla. Y lo que cosechas en tu vida es el resultado directo de lo que has plantado en tu mente durante años. Muchos quieren resultados diferentes, pero siguen sembrando lo mismo. Quieren libertad, pero se alimentan de quejas. Quieren éxito, pero se rodean de dudas. Quieren amor, pero solo repiten heridas. Quieren paz, pero consumen ruido. ¿Cómo esperas tener claridad si tu mente es un campo de batalla donde todos los días ganan tus peores miedos? Y ahí es donde entra la disciplina mental. No como castigo, sino como acto sagrado. Porque disciplinar tu mente es, en esencia, declararle al universo que no vivirás más en la inconsciencia. Que no serás más víctima de tus impulsos ni de tus creencias heredadas. Que has elegido conscientemente construir una vida desde adentro hacia afuera. Y sí, habrá días en los que falles. Días en los que tus pensamientos vuelvan a oscurecerlo todo. Pero si tienes un principio claro, una base mental firme, esos días no serán finales, serán parte del proceso. La mente, como el cuerpo, se fortalece con resistencia. Cada vez que eliges pensar diferente, incluso si el mundo te empuja hacia lo contrario, estás reprogramando tu sistema entero. Estás diciendo, yo soy dueño de mi historia. No soy el niño herido que fui. No soy la víctima de mi pasado. No soy la suma de mis errores. Soy la conciencia que los observa. Soy la voluntad que los trasciende. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu mente ya no te domina, sino que te obedece, algo cambia de forma irreversible. La vida, que antes parecía un caos, empieza a mostrar un orden oculto. Los problemas ya no te paralizan, te instruyen. Las pérdidas ya no te destruyen, te pulen. El dolor ya no es el enemigo, es el maestro. Y eso no te hace invulnerable. Te hace invencible. Porque la verdadera invencibilidad no es no caer nunca. Es tener una mente que, aun en la caída, ya está pensando en cómo levantarse. Capítulo 3. El poder de creer en medio de la incertidumbre. A lo largo de la historia, los grandes cambios nunca comenzaron en multitudes ni en estadísticas, sino en el rincón más privado de la mente humana, en ese instante íntimo y silencioso donde alguien decide creer cuando ya no queda ninguna razón lógica para hacerlo, cuando los datos son negativos, cuando la evidencia apunta al fracaso. Cuando el mundo entero parece señalar que no hay camino posible, sin embargo, algo dentro de esa persona se mantiene firme, inquebrantable, como una llama que arde sin permiso, sin explicación, sin pedir aprobación. Ese momento, el de creer en medio del vacío, es donde nace todo lo extraordinario. No existe creación sin fe. No existe superación sin un mínimo de convicción interna que le grite al mundo, aunque nadie lo vea, yo sé lo que llevo dentro. Esa certeza no siempre es ruidosa. De hecho, en la mayoría de los casos, es tan silenciosa que solo quien la lleva consigo puede sentir su fuerza.
Es una sensación que no puedes justificar, que no puedes explicar con argumentos, pero que está ahí, persistente, constante, como un ritmo que no se detiene, como una verdad que no necesita ser demostrada porque ya fue vivida por dentro. Henry Ford, mucho antes de que existieran autopistas, imaginó un mundo donde cada familia tendría su propio automóvil, y lo creyó con tal intensidad que soportó burlas, bancarrotas, rechazo de inversores y años de resistencia. Y sin embargo, esa creencia, en su visión, en su instinto, en su propósito, fue lo que cambió para siempre la manera en que se mueve el mundo. Y lo mismo ocurrió con Steve Jobs, cuando regresó a Apple después de ser expulsado de su propia empresa. No volvió como un hombre derrotado, volvió como un hombre con una fe aún más pura, más refinada por la humillación, más madura por el fracaso. Porque cuando crees en ti después de haberlo perdido todo, ya no hay nada que puedan quitarte. Ese es el tipo de fe que transforma. No la fe infantil que espera que todo sea fácil, sino la fe adulta que comprende que el camino es áspero, que los días serán oscuros, que el cansancio será parte del precio, pero que aún así continúa, porque ha elegido creer no como una emoción pasajera, sino como una decisión irreversible. Porque sí, creer es una decisión. No es un accidente, no es una consecuencia del éxito, no es algo que aparece mágicamente cuando todo va bien. Es algo que eliges sostener cuando todo va mal. Es un acto de rebeldía contra el cinismo, contra la mediocridad, contra la resignación colectiva que quiere arrastrarte al promedio. Y aquí es donde muchos se confunden, piensan que creer en uno mismo es arrogancia, cuando en realidad es humildad profunda. Porque solo quien se conoce de verdad, quien ha visto su oscuridad sin disfrazarla, puede sostener esa fe sin necesidad de aplastar a otros. Solo quien ha tocado fondo y aún así ha elegido levantarse puede mirar al futuro sin miedo, no porque tenga garantías, sino porque tiene propósito. Creer no significa que nunca dudes. Significa que, incluso cuando dudas, decides seguir adelante. Significa que reconoces tus miedos, pero no permites que conduzcan tu vida. Significa que comprendes tus límites actuales, pero no los tomas como sentencia definitiva. Significa que, aunque el mundo te diga que no eres suficiente, tú respondes construyendo algo tan grande que el mundo se vea obligado a reconsiderar. Pero para llegar ahí, necesitas romper con años de programación inconsciente que te enseñaron a no confiar en ti, que te repitieron que no eras especial, que te hicieron pensar que solo unos pocos nacen con eso que se necesita. No, no nacieron con eso. Lo construyeron. Lo cultivaron. Y sobre todo, lo protegieron. Porque la fe en uno mismo no es un objeto que se encuentra, es un fuego que se alimenta, día tras día, con pequeñas victorias internas, con decisiones valientes, con hábitos que reafirman lo que sabes que eres, incluso cuando el entorno aún no lo ve. Y ahí está la clave, no necesitas que el mundo lo vea todavía. Necesitas verlo tú. Necesitas sentirlo como una verdad que no depende de resultados externos. Porque cuando tu fe depende del aplauso, eres esclavo de la aprobación. Pero cuando tu fe nace del conocimiento interno, eres libre. Libre para intentar. Libre para fracasar. Libre para volver a empezar. Creer en ti no garantiza el éxito inmediato. Pero no creer en ti garantiza el fracaso permanente. Y eso es lo que diferencia a los que construyen legados de los que se pierden en la excusa del no puedo. Porque creer es lo que te permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Es lo que convierte un error en aprendizaje. Es lo que transforma la crítica en combustible. Es lo que hace que te levantes una vez más, incluso cuando nadie lo espera. Mira tu historia. Mira bien. Cada vez que avanzaste, cada vez que te superaste, cada vez que cambiaste algo que parecía inamovible, fue porque, aunque fuera por un segundo, decidiste creer que era posible. Y si lo hiciste una vez, puedes hacerlo otra vez. Porque esa fuerza sigue dentro de ti. No se ha ido. Solo ha sido silenciada por el ruido, por el miedo, por las voces externas. Pero sigue ahí, esperando que la mires de frente y la reclames como tuya. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas dar el primer paso desde esa certeza interior que dice, aún no soy lo que quiero ser, pero tampoco soy lo que solía ser. Y mientras crea en mí, el proceso continúa. La fe que no se quiebra en la incertidumbre es la que moldea destinos.
Y esa fe, aunque silenciosa, tiene el poder de cambiarlo todo. Capítulo 4. Visión, el arte de ver lo invisible antes de que exista. En algún momento de la vida, todos enfrentamos una pregunta silenciosa que no se formula con palabras, pero que se siente en el pecho como una presión constante, como un susurro persistente que se intensifica con el paso de los años. ¿Realmente sabes hacia dónde vas, o simplemente estás caminando porque todos caminan? Esta pregunta no siempre se responde con claridad, pero su impacto es inevitable, porque hay una diferencia fundamental entre moverse por impulso y moverse por visión, entre dejarse arrastrar por el flujo automático de la rutina o dirigir cada paso con propósito, con intención, con dirección profunda. La visión no es una imagen bonita que se tiene en la mente. No es un collage de deseos inconexos ni una lista superficial de metas que suenan bien para publicar en redes. La visión real nace de lo más profundo del alma, de ese lugar donde tus heridas se encuentran con tus sueños, donde tu historia se mezcla con tu deseo de trascender, donde ya no basta con sobrevivir ni destacar superficialmente, sino que surge una necesidad ardiente de construir algo que tenga peso, sentido, impacto y legado. Una visión verdadera no te acomoda, te desafía. No te da respuestas inmediatas, te exige preguntas honestas. No te hace sentir seguro, te empuja hacia la incomodidad del crecimiento constante. Es ese fuego interno que no se apaga cuando fallas, que no desaparece cuando eres rechazado, que no se debilita cuando te sientes solo, porque no depende de las condiciones externas para mantenerse vivo. Y si tú no la tienes clara, alguien más lo hará por ti. Porque el mundo está lleno de voces dispuestas a decirte quién deberías ser, qué deberías hacer, que es realista o posible. Pero ninguna de esas voces carga con el peso de tu historia, con la intensidad de tu experiencia, con el dolor que tú conoces y que nadie más ha sentido como tú lo has sentido. Solo tú sabes lo que arde dentro de ti. Solo tú sabes lo que se ha quebrado y lo que aún permanece intacto. Solo tú sabes por qué, a pesar de todo, todavía quieres construir algo. Y eso es lo que distingue a los que viven con visión de los que simplemente existen. La visión no garantiza comodidad, pero sí otorga sentido. Y el sentido es lo que permite soportar lo insoportable, resistir lo irrazonable, perseverar cuando todo lo demás parece disolverse. Porque cuando tienes visión, el sufrimiento no es en vano. Se convierte en material. En ladrillos. En aliento. En recurso. Te permite darle forma al caos, propósito al vacío, dirección al dolor. Walt Disney no vio un parque de diversiones. Vio un mundo. No vio atracciones. Vio imaginación convertida en realidad. Lo visualizaron como un loco. Pero no le importó. Porque lo que otros llamaban delirio, para él era destino. Igual ocurrió con Martin Luther King Jr. cuando pronunció "I have a dream". No dijo "tengo un plan de negocios". Dijo "tengo un sueño". Y ese sueño era una visión tan intensa, tan vívida, tan poderosa, que fue capaz de mover montañas sociales, de sacudir conciencias dormidas, de generar cambios que hoy siguen resonando. Eso es visión. La capacidad de ver lo que aún no existe, pero tratarlo con la convicción de que ya está aquí. Es anticipar la realidad no con los ojos físicos, sino con los ojos del alma. Es mirar tu entorno actual, por precario, injusto o difícil que sea, y saber que no define tu futuro, que no es tu sentencia, que solo es el punto de partida para una construcción que llevará años, sudor, lágrimas, fracasos, pero que será tuya, profundamente tuya, porque nadie más pudo imaginarla con tanta fuerza como tú lo hiciste. Pero cuidado. Tener visión no es suficiente. También debes protegerla. Porque en el camino encontrarás innumerables fuerzas diseñadas para desintegrarla, el miedo disfrazado de lógica, el conformismo vestido de prudencia, la mediocridad camuflada de sensatez. Todos te dirán que bajes la intensidad, que seas realista, que no apuntes tan alto, que no sueñes tan grande. Y si no estás preparado mentalmente para esa presión, puedes terminar renunciando no porque no eras capaz, sino porque no supiste sostener la visión con suficiente convicción. Por eso, no se trata solo de visualizar. Se trata de encarnar. De sentir esa visión en tu cuerpo, de traducirla en acciones, en hábitos, en lenguaje, en relaciones, en decisiones que se alineen día a día con eso que quieres crear.
Porque una visión sin acción es una ilusión. Y una acción sin visión es una pérdida de energía. Pero cuando ambas se combinan, se produce una fuerza imparable que rompe barreras, desafía estadísticas y transforma incluso lo que parecía inamovible. Tener una visión clara es como tener un faro interno. No te da todos los detalles del camino, pero evita que te ahogues en la niebla. No elimina las tormentas, pero te recuerda por qué sigues navegando. No garantiza que llegues rápido, pero garantiza que no te pierdas. Y ese faro, aunque parezca débil al principio, se fortalece con cada acto coherente. Cada vez que eliges no ceder a la distracción. Cada vez que eliges un pequeño paso en dirección a tu visión. Cada vez que dices no a lo que no resuena contigo. Cada vez que escuchas tu intuición, aunque todos a tu alrededor digan lo contrario. Porque el precio de vivir sin visión es vivir para la visión de otro. Es adaptarte a estructuras que no construiste, a ideales que no compartes, a rutinas que te apagan. Pero el regalo de tener visión es que, aunque el camino sea largo y esté lleno de incertidumbre, cada paso se siente como verdad. Como dirección. Como libertad. Y eso no tiene precio. Entonces, si sientes dentro de ti algo que aún no existe afuera, no lo ignores. Si te visita una imagen persistente, una idea que no te suelta, una sensación de que estás llamado a algo más grande de lo que el entorno refleja, protégelo como lo harías con un fuego en plena tormenta. Porque ese fuego, si lo cuidas, puede encender el camino no solo para ti, sino para muchos que aún no saben que caminarán gracias a tu luz. Capítulo 5. Propósito: el eje invisible que sostiene todo. Existe una fuerza silenciosa que separa al que soporta del que se quiebra, al que avanza del que se pierde, al que persiste del que renuncia, y esa fuerza no se ve, no se toca, no se mide con resultados inmediatos, pero lo cambia todo desde dentro: el propósito. No es una meta, no es una carrera, no es un deseo superficial de éxito o validación. El propósito es la razón profunda por la cual uno soporta lo insoportable, la razón por la cual uno se levanta aun cuando ya no queda energía, la razón por la cual uno continúa construyendo aunque el mundo parezca derrumbarse a cada paso. El propósito no es una inspiración momentánea, es una arquitectura existencial. Es aquello que da sentido a cada esfuerzo, que transforma la fatiga en significado, que convierte el sacrificio en una elección digna y poderosa. Las personas que viven sin propósito, aunque tengan todo lo externo, dinero, títulos, comodidades, reconocimiento, caminan como si cargaran una tristeza invisible, una especie de vacío que no se puede llenar con lo material, porque ese tipo de vacío no nace de la carencia física, sino de la desconexión con algo más grande que uno mismo. Por el contrario, quienes descubren su propósito, y más aún, quienes se comprometen con él sin condiciones, pueden atravesar tormentas, rechazos, fracasos públicos y privados, y aún así conservar una luz en los ojos que no proviene de la victoria fácil, sino de la certeza de estar alineados con una razón más profunda de existir. Esa es la diferencia. No es el talento. No es la suerte. Es el nivel de compromiso con un para qué que va más allá del ego y que le da sentido incluso al dolor. Piensa en Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis. Perdió a su familia, fue despojado de su identidad, reducido al hambre, al frío, al sufrimiento extremo, y aún así escribió una de las obras más transformadoras del siglo XX, El hombre en busca de sentido. ¿Y qué descubrió ahí, en el infierno? Descubrió que no es el entorno el que destruye al ser humano, sino la ausencia de sentido. Que el que tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo. Que cuando uno encuentra un propósito, uno real, no fabricado para impresionar a los demás, ese propósito se convierte en un ancla que no permite que la vida te arrastre hacia el vacío. Y tú también has sentido eso, aunque tal vez no lo hayas nombrado así. Has sentido que hay momentos en los que, a pesar del cansancio, sigues. Que hay causas por las que estarías dispuesto a sufrir sin pedir nada a cambio. Que hay ideas que, cuando las imaginas, despiertan algo en ti que no se puede describir con palabras pero que te recuerda quién eres en lo más profundo. Eso no es casualidad. Eso es señal. Eso es propósito tocando la puerta. Pero el propósito no se encuentra en un folleto motivacional ni en una conversación casual. No se revela cuando todo está bien.
El propósito emerge, de forma cruda y honesta, cuando ya no puedes seguir fingiendo. Cuando te das cuenta de que la vida sin sentido es un suicidio lento. Cuando descubres que el éxito sin propósito se siente hueco, y que la comodidad sin dirección solo prolonga una existencia desconectada. Y aquí está la parte más brutal, no todo el mundo está dispuesto a buscar su propósito. Porque encontrarlo implica perder las excusas. Implica renunciar a la comodidad de culpar al mundo. Implica mirar de frente tus decisiones, tus incoherencias, tus miedos. Porque el propósito no te da alivio inmediato, te exige transformación. No te da permiso para seguir igual, te obliga a crecer, a romper patrones, a alejarte de personas que ya no vibran con tu visión, a tomar decisiones difíciles que duelen, pero que te acercan a una vida real. La vida no te debe propósito. Tú debes ir a buscarlo. No viene servido, no aparece sin esfuerzo. Tienes que excavar dentro de ti, eliminar el ruido, confrontar tu sombra, volver al origen de tus pasiones y observar, sin máscaras, lo que realmente te mueve. Y cuando lo encuentres, aunque sea una chispa, una intuición, un fragmento de algo más grande, debes protegerlo como lo más sagrado. Porque habrá momentos en los que todo a tu alrededor se oponga a ese propósito. Momentos en los que el camino fácil te susurre promesas vacías, en los que la presión social te empuje a abandonar lo que amas para encajar en lo que esperan de ti. Ahí es donde se define quién eres. No en la claridad, sino en la confusión. No en la euforia, sino en la duda. El propósito no se demuestra en los días buenos, sino en los días en los que sigues adelante aun cuando no tienes garantías. Porque eso es lo que hace que una vida sea auténtica, memorable, respetable, el coraje de serle fiel a una verdad interna, incluso cuando el precio sea alto. Y cuando logras vivir con propósito, no desde la teoría, sino desde la práctica diaria, desde el compromiso diario, desde la incomodidad diaria, entonces ocurre algo poderoso, el tiempo ya no se siente como un enemigo, el trabajo ya no es una carga, los fracasos dejan de ser castigos y se convierten en ajustes, las críticas pierden peso. El miedo se transforma en señal de dirección, y tú te conviertes en un ser humano capaz de impactar no solo su vida, sino la de todos los que lo rodean. Porque el propósito es contagioso. No se enseña, se transmite. Cuando alguien vive con propósito, se siente. En su voz, en sus acciones, en sus silencios. No necesita convencer a nadie. Su existencia es el mensaje. Y esa es la clase de legado que no muere. Porque las ideas pueden olvidarse. Las posesiones pueden perderse. Pero un alma alineada con su propósito trasciende el tiempo. Capítulo 6. Disciplina, la arquitectura interna del carácter. Hay una verdad que muchos intentan esquivar en un mundo obsesionado con resultados inmediatos, con gratificaciones instantáneas, con recompensas sin esfuerzo. Ninguna transformación profunda ocurre sin disciplina. Ninguna construcción sólida se mantiene en pie si no hay una estructura interna que la sustente. Y esa estructura no es el talento, no es la emoción del inicio, no es la inspiración que sientes en un momento de euforia, sino la disciplina cotidiana, invisible, a veces ingrata, que no se celebra pero que moldea todo. La disciplina no es rigidez, no es represión, no es frialdad emocional. Es, en realidad, la manifestación más alta del respeto por uno mismo. Es el acto radical de honrar tu propósito más allá del estado de ánimo, más allá de la motivación pasajera, más allá del cansancio o del entorno. Porque cualquiera puede empezar. Cualquiera puede emocionarse ante una idea, ante un plan, ante una nueva meta. Pero solo quien entiende que la vida se construye ladrillo por ladrillo, hábito por hábito, día tras día, incluso cuando no hay progreso visible, es capaz de sostener una visión hasta convertirla en realidad. Y ahí está la diferencia esencial entre los que logran algo duradero y los que viven atrapados en ciclos de intentos incompletos. Los primeros entienden que la disciplina no es un castigo, sino una forma de libertad. Porque mientras el mundo se mueve al ritmo del impulso, del deseo inmediato, de la comodidad disfrazada de felicidad, ellos eligen actuar desde una lógica superior, la lógica del compromiso profundo con lo que verdaderamente importa, aunque duela, aunque tarde, aunque exija más de lo que creían posible. Mira a los grandes de cualquier época. No los que brillaron por un momento, sino los que dejaron un legado.
Leonardo da Vinci pasaba días enteros en un solo boceto, no porque no supiera dibujar, sino porque su estándar interno no negociaba con la mediocridad. Kobe Bryant entrenaba antes del amanecer, incluso después de ganar campeonatos, porque su nivel de exigencia no dependía del reconocimiento externo, sino de una relación íntima con su propio potencial. Benjamin Franklin creaba rutinas de mejora personal en un tiempo donde ni siquiera existía el concepto de desarrollo personal. Esa constancia, ese sentido de orden interno, esa fidelidad a un proceso aunque no haya aplausos, eso es disciplina. Y en un mundo donde todo se ha convertido en una búsqueda de placer inmediato, la disciplina es revolucionaria. Es decirle al algoritmo mental que no siempre se trata de lo que se siente bien, sino de lo que se necesita hacer. Es elegir el largo plazo sobre la gratificación instantánea. Es dormir cuando el cuerpo lo necesita en vez de consumir más distracción. Es decir no a lo que desvía tu camino aunque sea atractivo. Es practicar cuando nadie te mira, repetir cuando ya lo sabes, corregir cuando duele, continuar cuando nadie lo exige. Es elevar tus estándares incluso cuando el mundo los ha bajado. Pero para llegar a ese nivel de disciplina no basta con fuerza de voluntad. La voluntad, por sí sola, se agota. El verdadero combustible de la disciplina no es la imposición ni el castigo, sino la conexión emocional con tu propósito. Cuando sabes por qué haces lo que haces, cuando entiendes el valor real de tu visión, cuando sientes que tu tiempo es sagrado y tu potencial no es negociable, entonces la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión natural de coherencia interna. No necesitas pelear contigo mismo si estás completamente alineado con lo que estás construyendo. Y cuando no estás alineado, cuando todo se siente como una batalla constante, es una señal clara de que algo necesita ajustarse: tu entorno, tus hábitos, tus pensamientos, tus motivaciones. Porque nadie puede sostener la disciplina en un sistema que atenta contra ella. Debes diseñar tu vida de tal forma que favorezca la repetición de lo importante, que elimine decisiones innecesarias, que minimice distracciones, que te acerque, paso a paso, sin drama, sin heroísmo innecesario, al tipo de persona que sabes que puedes llegar a ser. La disciplina no significa vivir sin descanso, ni someterte a un régimen inhumano. Significa vivir con dirección. Con prioridad. Con un sentido claro del valor de cada día. Porque el tiempo no se repite. Las oportunidades no esperan. Y tu potencial no es eterno si no se cultiva. La indisciplina no solo te aleja de tus metas. Te roba algo más profundo, la confianza en ti mismo. Porque cada vez que no haces lo que sabes que deberías hacer, algo en ti se rompe. No por el resultado, sino porque te fallaste. Porque elegiste lo fácil sabiendo que no era lo correcto. Y esa acumulación silenciosa de pequeñas traiciones internas es lo que, con los años, destruye la autoestima, la visión, la esperanza. Pero también es cierto lo contrario: cada vez que haces lo correcto aunque cueste, cada vez que te mantienes firme en lo que dijiste que harías, aunque nadie lo note, cada vez que eliges avanzar aunque no tengas ganas, algo en ti se fortalece. Ganas respeto por ti mismo. Ganas autoridad interna. Y esa autoridad no se compra, no se hereda, no se finge. Solo se construye. Y cuando la tienes, todo cambia. Porque ya no dependes de motivaciones externas, ya no esperas que el mundo te impulse. Eres tú quien marca el ritmo, tú quien se exige, tú quien se eleva por encima de la excusa y el autosabotaje. Y eso te hace libre. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, cuando quieras, sin estructura. Esa es la definición más superficial y destructiva de libertad. La verdadera libertad nace cuando puedes confiar en ti, cuando sabes que, pase lo que pase, harás lo que dijiste que harías, porque tu palabra tiene peso. Porque tu acción no depende del clima emocional, sino de una decisión interna ya tomada. Y esa clase de disciplina, la que nace de la integridad personal, no del miedo al castigo, es la que construye imperios, empresas, obras, cuerpos, mentes, familias y comunidades que perduran. Por eso, no temas al esfuerzo. No huyas del orden. No rechaces la rutina como si fuera una cárcel. Porque bien diseñada, la rutina se convierte en el sistema que sostiene tu libertad. La estructura no es enemiga del alma, es su aliada. El hábito no es opuesto a la creatividad, es su contenedor.
Y la disciplina, lejos de ser una carga, es la herramienta más poderosa que tienes para convertirte en quien estás destinado a ser. Capítulo 7. Acción, el puente que une la intención con el destino. En algún punto, todos soñamos. Todos imaginamos una vida mejor, una versión más elevada de nosotros mismos, un escenario diferente al que vemos hoy. Todos, sin excepción, albergamos dentro del alma ideas, intuiciones, anhelos y planes que, si se ejecutaran, podrían cambiar no solo nuestra historia personal, sino la vida de aquellos que nos rodean. Pero el mundo no cambia por lo que imaginamos. Cambia por lo que hacemos. La acción, esa fuerza concreta y tangible que transforma el pensamiento en materia, es la línea que separa al soñador eterno del constructor real, al que quiere del que empieza, al que idealiza del que ejecuta. La acción no espera las condiciones perfectas. No depende del estado emocional. No exige garantías. Es una decisión radical de avanzar, de confrontar la realidad con el cuerpo, no solo con la mente, y de poner en movimiento lo que antes solo existía en la imaginación. Porque por más clara que sea tu visión, por más profundo que sea tu propósito, por más fuerte que sea tu fe, si no actúas, todo eso se convierte en una especie de espejismo emocional, hermoso, intenso, inspirador, pero completamente inútil si no toma forma a través de tus manos, tu voz, tu presencia y tus decisiones. Y sí, lo sé, actuar da miedo. Porque la acción expone. Te hace visible. Te arriesga al error, al juicio, al fracaso, a la crítica. Mientras las ideas viven en tu mente, están protegidas, seguras, intactas. Pero cuando las llevas al mundo, cuando las ejecutas, te expones a la posibilidad de que no funcionen, de que no sean suficientes, de que no sean comprendidas. Y por eso muchos se quedan ahí, en el limbo del pensamiento, porque pensar es cómodo, soñar es cómodo, planear es cómodo. Lo incómodo es tomar la primera decisión real, hacer la primera llamada, enviar el primer correo, construir el primer prototipo, exponerte por primera vez. Pero si no actúas, lo único que estás haciendo es postergar tu vida. Posponer tu evolución. Retrasar el impacto que podrías estar teniendo en este momento. Porque actuar no solo cambia lo externo, también modifica lo interno. La acción transforma la forma en que te ves a ti mismo. No hay nada más poderoso que ver cómo una idea se convierte en realidad a través de tu propia decisión. Eso genera un tipo de respeto por ti mismo que ningún elogio externo puede darte. No es arrogancia. Es certeza. Es saber que no solo sueñas, haces. Que no solo hablas, ejecutas. Que no solo quieres, te mueves. La historia está llena de personas que no eran las más preparadas, ni las más inteligentes, ni las más talentosas, pero que supieron hacer una cosa mejor que nadie: actuar con decisión antes de sentirse completamente listas. Porque, seamos honestos, nunca te vas a sentir completamente preparado. Nunca vas a tener toda la información. Nunca vas a tener todas las habilidades en su punto más alto. Pero puedes comenzar. Puedes aprender en el camino. Puedes adaptarte mientras avanzas. Y eso es 1000 veces más valioso que esperar eternamente a que todo sea perfecto. Mira a Elon Musk. Cuando decidió apostar por SpaceX y Tesla, ni siquiera era ingeniero aeroespacial. No tenía experiencia previa construyendo cohetes ni vehículos eléctricos a escala. Pero sí tenía algo que la mayoría no tiene: la voluntad de actuar con audacia, aun en medio de la incertidumbre más brutal. Apostó todo. Fue ridiculizado, ignorado, subestimado. Pero mientras otros opinaban desde la comodidad, él estaba construyendo. Y el tiempo siempre premia al que actúa, incluso si los primeros pasos están llenos de errores. Porque eso también hay que entenderlo: actuar no significa actuar perfectamente. Significa actuar auténticamente, con lo que tienes hoy, desde donde estás hoy, con las herramientas disponibles hoy. Significa tener el coraje de fracasar y ajustar, de experimentar y refinar, de equivocarte y seguir. Cada error, lejos de ser una señal de que no deberías haber actuado, es una fuente directa de sabiduría que solo aparece después de haber hecho algo. La claridad no llega antes. Llega durante. Llega después. Solo aparece cuando te ensucias las manos, cuando te involucras en el terreno, cuando dejas de ver la vida como teoría y la vives como práctica. Y no,
Actuar no siempre te llevará directo al éxito. Pero quedarte inmóvil te garantiza el estancamiento. El mundo no premia a los que esperan, premia a los que avanzan. Aunque sea con pasos torpes, aunque sea con miedo en el pecho, aunque sea sin tener todo claro. Porque avanzar genera energía. Y la energía acumulada a través de la acción coherente se convierte en momentum. Y el momentum, cuando se sostiene, se convierte en resultado. Por eso, no busques motivación. Busca movimiento. Porque la motivación viene después. La motivación no precede a la acción, la sigue. Es el efecto, no la causa. Es el resultado de haber demostrado con tu comportamiento que puedes confiar en ti mismo. Por eso, cada vez que actúas, estás fortaleciendo tu identidad. Estás diciendo, yo soy alguien que hace lo que dice que va a hacer. Y esa clase de congruencia no tiene precio. No se compra. Se cultiva con sudor, con miedo, con incomodidad, pero también con una satisfacción interna que no se puede falsificar. Y aquí es donde se vuelve espiritual. Porque actuar no es solo avanzar profesionalmente o materializar metas. Actuar es honrar la vida. Es responder al regalo del tiempo con intención. Es comprender que cada día que postergas es un día que no vuelve. Que cada momento de duda perpetua es una oportunidad perdida de transformar, de servir, de crecer, de evolucionar. Actuar es asumir la responsabilidad sagrada de ser creador de tu realidad. Es reconocer que, aunque no controlas todo, sí controlas tus decisiones. Y esas decisiones, pequeñas o grandes, repetidas con coherencia, son las que construyen destino. Así que no esperes el momento ideal. No esperes a sentirte seguro. No esperes la aprobación. No esperes que alguien más lo haga primero. El momento es ahora. El poder es tuyo. Y el camino, solo aparece cuando empiezas a caminar. Capítulo 8. Gratitud, la perspectiva que redefine tu realidad. En un mundo que empuja constantemente hacia el deseo de más, hacia la acumulación, hacia la comparación, hacia una especie de insatisfacción crónica disfrazada de ambición, practicar la gratitud se ha convertido en un acto revolucionario, un gesto de resistencia silenciosa frente a la ansiedad colectiva que dice que lo que tienes nunca es suficiente, que lo que eres aún no alcanza, que lo que lograste no tiene valor hasta que otros lo validen. Pero la gratitud real, la que no se reduce a frases vacías o modas pasajeras, es una fuerza transformadora tan potente que tiene la capacidad de cambiar radicalmente la calidad de tu percepción, de redibujar tu narrativa, y de devolverte el poder que muchas veces entregas al dolor, al pasado o a la expectativa. La gratitud no es una reacción ante lo ideal, es una decisión consciente de enfocarse en lo esencial. No aparece solamente cuando las cosas salen bien, de hecho, su valor más profundo se manifiesta cuando nada parece tener sentido. Es ahí, en medio del caos, de la pérdida, de la frustración, donde agradecer se convierte en una herramienta de supervivencia emocional, no porque ignores lo que duele, sino porque eliges no entregarle el control total de tu conciencia a lo que falta. Y esa elección, aunque parezca simple, es una de las formas más puras de libertad. Mira la vida de aquellos que han experimentado tragedias, pérdidas irreparables, enfermedades, exilios o guerras. Y aún así, si observas con atención, encontrarás que muchos de ellos desarrollan una mirada hacia la existencia que no nace de la negación, sino de la profundidad. Porque la gratitud no borra el dolor, pero lo contextualiza. No elimina la herida, pero te recuerda que aún respiras, que aún sientes, que aún puedes construir desde las ruinas. Es el ancla que te salva del resentimiento, que te impide hundirte en la queja crónica, que transforma el sufrimiento en un lugar de reflexión y no de amargura. La mayoría de las personas vive esperando algo externo que les permita sentirse agradecidas, una relación ideal, un trabajo soñado, una validación social, una cifra en la cuenta bancaria. Y mientras tanto, la vida pasa. Pasa mientras esperan. Pasa mientras comparan. Pasa mientras miran lo que otros tienen en lugar de reconocer lo que ellos están ignorando. Y ese hábito, el de enfocar la mente en lo que no hay, es uno de los mayores saboteadores de la paz interna. Porque no importa cuánto avances si tu mente ha sido entrenada para ignorar lo que ya existe. No importa cuánto logres si no puedes pausar por un momento y decir, a pesar de todo, estoy aquí. Estoy vivo.
Tengo algo que muchos ya no tienen, una oportunidad más. Y no se trata de una gratitud ingenua ni superficial, de esas que repiten frases vacías al estilo "todo pasa por algo", sin haber integrado el verdadero aprendizaje detrás del dolor. No. Se trata de una gratitud madura, profunda, real, que reconoce que no todo fue bueno, pero sí fue valioso. Que entiende que no toda experiencia fue justa, pero sí formativa. Que no todo lo que viviste fue correcto, pero fue necesario para convertirte en quien estás siendo hoy. La gratitud no es una negación del pasado. Es una reinterpretación del mismo. Es mirar tus momentos más oscuros con ojos más sabios. Es entender que incluso el sufrimiento más intenso, aunque no lo pediste, aunque no lo merecías, puede ser integrado como una fuente de fuerza si eliges no quedarte atrapado en la herida, sino usarla como cimiento para una nueva forma de estar en el mundo. Y eso cambia todo. Porque mientras la mayoría vive en guerra con lo que fue, tú puedes elegir reconciliarte con tu historia. No desde la resignación, sino desde la comprensión. Desde la aceptación de que no puedes cambiar lo vivido, pero sí puedes cambiar el significado que le das. Y ese cambio de significado es lo que sana. Es lo que libera. Es lo que te permite mirar hacia adelante sin el peso tóxico de lo no resuelto. Pero la gratitud no solo cura el pasado. También transforma el presente. Porque cuando entrenas tu mente para encontrar valor en lo que ya tienes, tu cuerpo, tu conciencia, tu capacidad de pensar, tus relaciones, tus aprendizajes, cambias tu vibración emocional, tu energía vital, tu disposición a actuar. Y desde ahí, tomas decisiones diferentes. Desde ahí, no actúas desde la carencia, sino desde la abundancia interna. Y eso se nota. En tu lenguaje. En tu mirada. En tu presencia. Porque alguien agradecido no necesita impresionar, no necesita competir compulsivamente, no necesita demostrar nada. Simplemente es. Y esa autenticidad se convierte en su mayor fuerza. Además, la gratitud fortalece tu enfoque. Porque cuando aprendes a valorar lo que tienes, empiezas a cuidar más lo que haces con eso. No desperdicias tus dones. No malgastas tu tiempo. No minimizas tus oportunidades. Las ves como lo que realmente son, privilegios que otros ya no tienen. Y ese cambio de perspectiva te vuelve más efectivo, más intencional, más consciente. No porque vivas con miedo, sino porque vives con presencia. Porque entiendes que el hoy no es un ensayo. Que la vida no se repite. Que cada momento cuenta, no por lo que tiene, sino por lo que puedes hacer con él. Y claro, practicar gratitud a diario no es siempre fácil. Habrá días en los que todo te parezca insuficiente, en los que el cansancio te nuble, en los que el ruido externo te empuje a caer en el juego de la queja o la comparación. Pero si vuelves, aunque sea por unos minutos, a mirar tu historia con más compasión, a observar lo que has superado, a recordar lo que antes parecía imposible y hoy es parte de tu normalidad, volverás también a encontrar motivos para agradecer. Y ese hábito, el de volver, es el que te mantiene centrado, conectado, firme. Porque la gratitud no se trata de ignorar tus aspiraciones, sino de no olvidar lo ya logrado mientras sigues avanzando. Y cuando haces de la gratitud una práctica constante, no como un ejercicio mecánico, sino como una elección de vida, empiezas a darte cuenta de algo poderoso, que nunca fuiste pobre por falta de recursos, sino por falta de perspectiva. Que nunca estuviste solo del todo. Que nunca empezaste desde cero. Porque cada segundo que respiras, cada pensamiento que eliges, cada paso que das, es un punto de partida. Y todo punto de partida es un privilegio si decides verlo así. Capítulo 9. Adaptabilidad, la inteligencia de los que evolucionan. En un mundo que cambia constantemente, que reinventa sus reglas cada década, que destruye lo que antes era norma y convierte en estándar lo que antes era imposible, aferrarse a lo conocido, a lo cómodo, a lo familiar, se ha vuelto una de las formas más lentas y seguras de morir en vida. Porque ya no se trata solo de ser fuerte. La fuerza sin flexibilidad se quiebra. Tampoco se trata únicamente de ser inteligente. La inteligencia sin apertura se vuelve arrogancia. Lo que realmente define quién permanece, quién prospera, quién trasciende, es la adaptabilidad, esa capacidad profunda de recalibrar, de ajustar, de reconstruir sin perder identidad,
de moverse sin desintegrarse, de transformarse sin traicionarse. Adaptarse no significa rendirse. No significa dejar de luchar. No es conformismo. Es comprensión estratégica del entorno, es lectura del momento, es agilidad mental y emocional para redefinir el plan sin abandonar el propósito. Es saber que el mapa puede cambiar, que las rutas pueden cerrarse, que las condiciones pueden volverse hostiles, y aún así mantener la dirección, aún así sostener el fuego, aún así seguir avanzando. Es entender que no tienes el control de todo, pero sí tienes el poder de ajustar tu actitud, tu enfoque, tu velocidad, tu manera de reaccionar ante lo inesperado. Y eso, en estos tiempos, no es un lujo, es una necesidad vital. Porque nunca antes la humanidad había vivido una era de transformación tan rápida y radical. Lo que hoy funciona, mañana puede volverse obsoleto. Lo que hoy te posiciona, mañana puede desaparecer. Las profesiones cambian, las industrias mutan, las tecnologías se reinventan. Las relaciones humanas se transforman, las certezas se derrumban, las narrativas dominantes se disuelven frente a nuevas realidades. Y en medio de ese vértigo colectivo, solo quienes tienen la humildad de reajustarse sin victimismo, sin nostalgia excesiva, sin apego al pasado, logran mantenerse lúcidos, presentes, relevantes. El problema es que la mayoría no fue educada para adaptarse. Fuimos entrenados para obedecer estructuras fijas, para aprender respuestas, no para hacer preguntas, para seguir rutas lineales, no para explorar territorios inciertos. Nos enseñaron a pensar que cambiar de idea es debilidad, que modificar el rumbo es signo de indecisión, que soltar algo que ya no funciona es fracaso. Pero eso es una mentira peligrosa. Cambiar es madurar. Ajustar es inteligencia. Soltar es evolución. Y adaptarse no significa que has perdido el control, significa que has ganado visión. Mira a Charles Darwin. No dijo que sobrevive el más fuerte. Dijo que sobrevive el que mejor se adapta. Y esa verdad, aunque fue formulada desde la biología, se aplica con precisión quirúrgica al alma humana. No importa cuán poderoso seas en un sistema si ese sistema colapsa. Lo que importa es si sabes reconstruirte. Si sabes escuchar las señales. Si sabes detectar el momento de modificar, de reconfigurar, de empezar de nuevo si es necesario. Porque empezar de nuevo no es empezar de cero. Empiezas con experiencia, con cicatrices, con aprendizajes que no tenías la primera vez. Y eso vale más que cualquier plan original. Pero adaptarse también requiere desapego. Requiere la valentía de cuestionar tus propias ideas, de admitir que algo que funcionó durante años ya no funciona, de reconocer que una identidad que te definió ya no te representa, de aceptar que una relación, un rol, un sueño incluso, ha cumplido su ciclo. Y eso, aunque duele, libera. Porque no hay nada más pesado que sostener una versión de ti que ya no vibra con lo que has comprendido. La adaptabilidad, en su forma más profunda, no es una técnica. Es una filosofía. Es una manera de estar en el mundo con los ojos abiertos, con la mente permeable, con el ego flexible, con la voluntad de seguir aprendiendo aunque ya hayas recorrido mucho. Es saber que evolucionar no es perderte, sino encontrarte a otro nivel. Es dejar de aferrarte a lo que fue, no por desprecio, sino por respeto al presente. Porque vivir anclado al pasado es una forma de negar la vida. Y para eso, se necesita valentía. Porque adaptarse implica navegar el vacío, tolerar la incertidumbre, soltar seguridades temporales en nombre de una coherencia más profunda. Pero esa incertidumbre no es enemiga. Es campo fértil. Es posibilidad. Es portal. Porque lo que hoy parece confusión, si lo atraviesas con presencia, se transforma en claridad. Lo que hoy parece caos, si lo sostienes sin correr, se ordena de una forma nueva. Lo que hoy parece pérdida, si lo integras con conciencia, revela un espacio para algo que antes no tenía lugar. Mira a quienes han reinventado su vida después de una caída. A quienes cambiaron de profesión a los 40. A quienes empezaron de cero tras un divorcio. A quienes migraron a otro país sin conocer el idioma. A quienes soltaron lo seguro para seguir lo auténtico. Esas personas no tuvieron certezas. Tuvieron coraje. No tuvieron garantía de éxito. Tuvieron visión. No lo hicieron porque no sintieran miedo.
Lo hicieron porque decidieron no ser esclavos de él. Y ese tipo de decisiones, sostenidas en el tiempo, reescriben destinos. Por eso, si hoy todo parece incierto, si tus planes se deshicieron, si tus estructuras mentales se tambalean, si tu camino ya no es claro, no te desesperes. No estás fallando. Estás evolucionando. Lo que se está desmoronando no es tu vida, es tu antigua forma de sostenerla. Y eso está bien. Es parte del proceso. Solo recuerda esto, lo que no cambia, muere. Pero lo que se adapta, florece. Capítulo 10. Resiliencia, la fuerza que se forja en el ruido del dolor. Hay una fuerza que no se aprende leyendo ni se activa con frases bonitas, una fuerza que no se hereda ni se compra, una fuerza que no se construye en la calma ni en los momentos de éxito, sino que surge cuando todo se rompe, cuando el mundo se desordena, cuando la realidad te golpea con una violencia que no esperabas, y aún así decides no desmoronarte completamente. Esa fuerza silenciosa, muchas veces invisible para los demás, pero vital para ti, es la resiliencia, la capacidad de reconstruirte internamente sin perder la esencia, la voluntad de seguir caminando incluso cuando el suelo parece haberse desintegrado bajo tus pies. Resiliencia no es resistencia fría, ni represión emocional, ni una fachada de fortaleza vacía. Resiliencia es una forma de sabiduría encarnada que solo puede nacer cuando has atravesado la pérdida, la decepción, el rechazo, el dolor, la incertidumbre y, a pesar de todo, has elegido no quedarte ahí. Es la decisión interna de no reducirte al trauma, de no convertirte en el eco de la herida, de no vivir repitiendo mentalmente lo que te pasó, sino de usar lo que viviste como materia prima para crear una versión más completa, más profunda, más consciente de ti mismo. Y aquí es donde muchos se equivocan, piensan que ser resiliente es aguantar, como si la vida fuera una prueba de quien puede soportar más sin romperse. Pero romperse no es el problema. De hecho, es inevitable. Todos nos rompemos en algún momento, en alguna relación, en algún fracaso, en algún punto donde nuestras fuerzas ya no dan más. La verdadera resiliencia no se mide por tu capacidad de evitar la caída, sino por tu capacidad de convertir esa caída en un terreno fértil, de levantarte con una mirada nueva, de cargar tus cicatrices no como vergüenza, sino como símbolos de verdad. Porque cada fractura emocional que integras con consciencia se convierte en una expansión. Porque el dolor que eliges mirar, en lugar de esconder, te da profundidad. Porque los vacíos que decides explorar sin anestesia, sin distracción, sin ruido, te revelan un tipo de fuerza que no viene del ego, sino del alma. Y esa clase de fuerza no grita, no se exhibe, no necesita validación. Solo se manifiesta. Se siente en tu forma de estar. Se percibe en tu mirada, en tu lenguaje, en tu energía. Es la fuerza tranquila del que ya atravesó incendios y aprendió a caminar con el fuego sin quemarse por dentro. La resiliencia es una alquimia, convierte el daño en sabiduría, la pérdida en dirección, el fracaso en humildad, la soledad en conexión interna, la crisis en una nueva forma de comprensión. Y esa alquimia no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, a veces doloroso, a veces confuso. Pero si lo atraviesas sin huir, si lo vives sin traicionarte, si no te detienes a culpar eternamente a lo que fue, ese proceso te transforma de una manera que ninguna victoria superficial puede lograr. Mira a Nelson Mandela. Pasó 27 años preso, despojado de libertad, aislado del mundo. Podría haberse convertido en un hombre amargo, lleno de odio, sediento de venganza. Pero no lo hizo. Usó ese encierro como escuela. Refinó su espíritu. Cultivó su visión. Salió de la prisión sin cadenas internas. Esa es la resiliencia. No es olvidar lo que pasó. Es no dejar que lo que pasó determine lo que eres. Es recordar el dolor sin convertirlo en prisión. Y en tu propia historia, seguro también hay momentos que pudieron haberte quebrado. Momentos que dejaron marcas. Personas que te traicionaron. Oportunidades que se escaparon. Palabras que aún resuenan. Lugares que ya no puedes visitar sin que algo se agite por dentro. Y sin embargo, estás aquí. Sigues caminando. Tal vez herido, sí. Tal vez cansado, también. Pero con algo que no te fue quitado, la capacidad de elegir cómo seguir. Y esa elección lo es todo.
Porque la resiliencia comienza justo ahí, en el momento donde podrías justificar rendirte, pero eliges reconstruirte. Y sí, habrá días donde esa elección parezca demasiado pesada. Días donde el cuerpo y la mente no respondan. Días donde la herida se reactive y quieras retroceder. Pero esos días no invalidan tu proceso. Esos días también forman parte. Porque la resiliencia no es lineal. Es cíclica, orgánica, a veces contradictoria. Un día avanzas con fuerza, al siguiente te detienes a llorar, luego vuelves a tomar impulso. Lo importante no es la perfección del trayecto, sino la constancia de tu regreso a ti mismo. La decisión de no perderte del todo. De seguir recordando, aunque sea lentamente, quién eres más allá de lo que te pasó. La resiliencia no te pide que olvides. Te pide que reinterpretes. No te exige que seas invulnerable. Te pide que seas honesto. No espera que lo superes todo rápido. Solo te invita a no quedarte a vivir en lo que ya no existe. A no entregarle tu identidad a un evento. A no convertir tu biografía en una colección de heridas sin sentido. Porque cada cosa que viviste puede ser resignificada si te atreves a mirarla desde otro lugar. Y ese lugar es el presente. El ahora. El instante en el que respiras y decides que, a pesar de lo que duele, puedes construir algo nuevo. Y ahí ocurre el milagro. No un milagro externo, no una intervención mágica que te salva. El milagro interno. El que ocurre cuando te das cuenta de que el dolor no te destruyó, sino que te vació de ilusiones para que puedas llenarte de verdad. El que ocurre cuando entiendes que no perdiste nada esencial. Que todo lo que realmente necesitas para comenzar está ya dentro de ti. Que no necesitas esperar que la vida vuelva a ser como antes. Solo necesitas tener el coraje de construir desde lo que eres ahora. Y eso, en sí mismo, es un acto de poder. Capítulo 11. Aprendizaje, la revolución interna que nunca termina. El verdadero aprendizaje no ocurre en una sala de clases, ni se encierra en un título, ni se mide con diplomas o sistemas de evaluación creados por estructuras que muchas veces matan la curiosidad en lugar de cultivarla. El aprendizaje real comienza en el momento en que te das cuenta de que no sabes tanto como creías, que tu perspectiva es limitada, que tus creencias pueden estar obsoletas y que si no estás dispuesto a cuestionarte, a vaciarte, a destruir las certezas que ya no te sirven, jamás vas a crecer de verdad. Aprender, en su forma más pura, no es adquirir datos. Es desaprender condicionamientos. Es liberar tu mente de la arrogancia del ya sé y permitirte entrar en un estado mental de humildad activa, de observación sin juicio, de disposición profunda a ser transformado por lo que aún no comprendes. Y aquí está la paradoja que muchos no entienden: no hay evolución sin muerte. No una muerte física, sino la muerte de versiones internas, la muerte de hábitos mentales, de formas de pensar que fueron útiles en algún momento pero que ahora te limitan, te estancan, te empujan a repetir los mismos errores con distinta ropa. Aprender es morir a lo viejo para renacer a lo nuevo. Es dejar ir lo que ya no es verdad para que pueda entrar una verdad más amplia. Y eso es incómodo. Eso duele. Porque te exige mirarte desde un lugar brutalmente honesto, reconocer tus sesgos, tus zonas ciegas, tus mecanismos de defensa, tus reacciones automáticas, y tener el valor de decir: esto que fui, ya no me sirve. Y no todos están dispuestos a hacer ese trabajo. Porque el ego prefiere tener razón antes que transformarse. El ego quiere certeza, control, validación. Pero el aprendizaje profundo exige que sueltes todo eso. Exige que te pongas en posición de alumno frente a la vida, incluso si eres adulto, incluso si tienes experiencia, incluso si has logrado cosas importantes. Porque la vida no le habla solo al que acumula conocimiento, le habla al que está despierto. Al que observa sin orgullo. Al que escucha sin necesidad de responder. Al que entiende que cada experiencia, incluso la más dura, trae una lección que si no se integra, se repite. Y esa repetición no es castigo. Es oportunidad. La vida te va a seguir poniendo frente a las mismas situaciones, con distinto rostro, en distinto escenario, con otros nombres, hasta que aprendas lo que necesitas aprender. Y puedes resistirte. Puedes quejarte. Puedes culpar a otros. Pero nada cambia afuera hasta que algo cambia dentro.
Porque la evolución personal no depende de lo que ocurre, sino de lo que entiendes de lo que ocurre. Hay personas que pasaron por grandes traumas y salieron con una conciencia más elevada, y hay otras que pasaron por los mismos traumas y se convirtieron en personas llenas de amargura. La diferencia no fue lo que vivieron. Fue lo que aprendieron de lo que vivieron. Fue la elección de crecer en lugar de endurecerse. Fue la decisión de abrirse en lugar de cerrarse. Y aprender también implica aprender de uno mismo. No solo de libros, de maestros, de entornos externos. El aprendizaje más profundo ocurre cuando aprendes a leerte a ti. A leer tus emociones como mensajeros. A leer tus miedos como portales. A leer tus fracasos como espejos. A leer tus deseos como brújulas. Porque todo en ti está comunicando algo. Pero si no estás presente, si vives en automático, si tu atención está secuestrada por estímulos inútiles, te pierdes ese lenguaje interno. Te desconectas de la única fuente de sabiduría real, tu experiencia vivida conscientemente. Y tampoco se trata de obsesionarte con estar aprendiendo constantemente como si fueras una máquina de rendimiento. Se trata de estar abierto. De no resistir el cambio. De aceptar que estás en construcción constante. De dejar de aferrarte a identidades fijas. Porque nadie vino a este mundo para quedarse igual. Nadie vino a repetir el mismo año emocional una y otra vez. Viniste a evolucionar. A elevarte. A expandirte. Y eso solo ocurre si haces del aprendizaje una actitud permanente, una forma de vivir, no una etapa que termina cuando ya sabes lo suficiente. La pregunta no es cuánto sabes. La pregunta es, ¿lo que sabes te transforma? ¿Lo aplicas? ¿Lo integras? Porque si no se vuelve parte de tu vida, no es aprendizaje, es acumulación. El conocimiento sin transformación es solo adorno mental. No sirve. No cambia nada. Es el equivalente a leer sobre fuego y nunca encenderlo. Aprender, de verdad, es sentir el fuego. Es dejar que te queme lo que ya no sirve. Es permitir que reconfigure tu forma de actuar, de hablar, de relacionarte, de trabajar, de soñar. Y eso no es cómodo. Pero es real. Por eso, las personas más sabias no son las que más títulos tienen. Son las que más veces han tenido el coraje de derrumbar sus certezas. Las que han cambiado de perspectiva sin sentir que están traicionando algo, sino comprendiendo algo nuevo. Las que no se definen por lo que ya saben, sino por lo que todavía están dispuestas a cuestionar. Porque la sabiduría no es tener todas las respuestas. Es hacerse preguntas mejores. Es vivir desde un lugar más abierto, más flexible, más disponible al misterio de la vida. Así que si hoy estás pasando por una situación difícil, una etapa confusa, una pérdida inesperada, un cambio brusco, no te preguntes solo, ¿por qué me pasa esto? Pregúntate, ¿qué se supone que tengo que aprender aquí? Porque detrás de cada crisis hay un mensaje. Detrás de cada caída hay una clave. Detrás de cada incomodidad hay un maestro disfrazado. Y si eliges mirar desde ahí, si eliges no perder la oportunidad de convertir tu experiencia en sabiduría, entonces todo lo que has vivido, incluso lo más duro, empieza a tener sentido. Y no hay poder más grande que ese, saber que nada fue en vano. Que cada momento, cada error, cada herida, cada caída, cada elección equivocada, fue parte de un proceso de expansión que aún continúa. Porque mientras sigas aprendiendo, mientras sigas creciendo, mientras sigas transformándote, no hay pérdida, solo evolución. Capítulo 12. Renacimiento, el momento en que te conviertes en quien realmente eres. Hay un momento en el camino, no anunciado, no programado, no fácilmente identificable desde afuera, en el que algo cambia sin que se oiga un solo sonido. No hay aplausos. No hay fanfarria. No hay espectadores. No hay testigos. Pero tú lo sientes. Lo sabes. No porque lo puedas explicar con palabras, sino porque se instala dentro de ti como una certeza irreversible, ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Y no se trata de una transformación superficial, no es una mejora en tu rendimiento, ni un cambio de hábitos, ni una nueva identidad social que puedas mostrar. Es algo más profundo, más silencioso, más real. Es un renacimiento. Un cambio de piel emocional, mental, espiritual.
Un punto de no retorno donde comprendes que, aunque el mundo siga siendo el mismo, tú ya no lo ves con los mismos ojos. Ya no respondes igual. Ya no reaccionas igual. Ya no eliges desde la herida, desde la urgencia, desde el miedo. Ahora eliges desde la presencia, desde la integridad, desde la claridad. Ese punto marca el verdadero despertar. Porque no importa cuántas veces hayas leído sobre propósito, sobre disciplina, sobre visión, sobre resiliencia o fe. Nada de eso tiene verdadero poder hasta que se vuelve parte de tu manera de habitar el mundo. Y cuando eso ocurre, cuando ya no necesitas recordarlo porque simplemente eres eso, entonces la vida empieza a tratarte diferente. No porque el universo cambie por arte de magia, sino porque tú ya estás funcionando en otra frecuencia. Y las puertas que antes parecían cerradas, ahora se abren no porque hayan cambiado sus cerraduras, sino porque tú por fin llevas la llave correcta, tu versión verdadera. Renacer no significa abandonar lo que fuiste, sino integrar todo lo vivido desde otro nivel. No es negar el pasado, sino reconfigurarlo. No es comenzar de cero, sino comenzar con conciencia. Es cuando dejas de esperar salvación externa y reconoces que tú eres la fuerza que has estado buscando. Que no necesitas que alguien venga a decirte que puedes. Que ya no necesitas validación, porque tu caminar es suficiente evidencia. Que no estás intentando convertirte en algo para agradar, sino en alguien coherente con lo que sabes que llevas dentro. Y ese tipo de claridad no se impone, se conquista. Se gana en las madrugadas donde dudabas de todo, pero igual te levantaste. Se gana en las conversaciones incómodas donde elegiste la verdad. En los silencios donde resististe el impulso de huir. En las decisiones difíciles donde no seguiste la masa. En los momentos en los que elegiste construir en lugar de quejarte. En los instantes en los que te mantuviste firme, no por orgullo, sino por respeto hacia ti mismo. Cada uno de esos fragmentos se acumula hasta que, de pronto, un día, sin avisar, ya no reaccionas como antes. Y ahí lo entiendes, renaciste. Ya no necesitas cambiar el mundo para estar en paz. Solo necesitas estar en paz para cambiar tu mundo. Porque has entendido que no puedes controlar las tormentas, pero sí puedes convertirte en alguien que camina dentro de ellas con los pies firmes. Que no se desmorona ante la opinión ajena. Que no se distrae por cada ruido. Que no cae ante cada tentación de volver a ser quien fuiste solo porque es más fácil. Ahora sabes que lo fácil no siempre te sirve. Que lo cómodo puede ser una trampa. Que lo rápido no siempre es lo correcto. Y que lo verdadero, aunque a veces duela, siempre tiene más valor. Y ahora, con todo lo vivido, lo entendido, lo perdido y lo ganado, estás listo para mirar hacia adelante con otra mirada. Una mirada que no idealiza el futuro, pero que tampoco le teme. Que sabe que habrá nuevos retos, nuevos dolores, nuevas decisiones difíciles. Pero también sabe que estás más preparado que nunca. Porque no te defines por lo que tienes, ni por lo que aparentas, ni por lo que la sociedad diga que debes ser. Te defines por tu compromiso con la verdad que descubriste. Y eso es innegociable. Todo lo que pasó, cada error, cada caída, cada noche de duda, cada experiencia que no entendías, fue parte de la arquitectura invisible de tu transformación. Nada fue accidental. Nada fue desperdiciado. Todo tenía una razón. Y aunque no lo viste en el momento, ahora lo comprendes. Porque has recorrido el camino lo suficiente como para mirar hacia atrás no con rabia, sino con gratitud. No con vergüenza, sino con respeto. Y no con culpa, sino con madurez. Has dejado de pelear con tu historia, porque ahora entiendes que la historia no fue un obstáculo. Fue el camino. Y ahora, en este punto, con la mente más clara, el corazón más limpio y la voluntad más fuerte, estás listo para el siguiente nivel. No porque ya lo sepas todo, sino porque ya aprendiste a aprender. Porque ya sabes escuchar sin miedo. Ya sabes soltar sin destruirte. Ya sabes avanzar sin apurarte. Ya sabes amar sin perderte. Ya sabes liderar sin imponerte. Y sobre todo, ya sabes volver a ti cada vez que la vida te empuje a olvidarte. Este es el renacimiento del que nadie habla. No uno espiritual con discursos vacíos, no uno simbólico lleno de frases decorativas. Este es el renacimiento que ocurre cuando has caminado por el fuego y sigues aquí.
Cuando la vida te empujó al borde y tú decidiste no saltar al vacío, sino construir alas. Cuando todo se puso en contra y tú elegiste no rendirte. Cuando tu antigua versión gritaba por regresar y tú, con toda la incomodidad que eso implicaba, seguiste firme hacia adelante. Esa es la señal de que ya no estás improvisando. Estás encarnando. Y a partir de ahora, la vida no será más fácil. Pero tú serás más grande. Ya no te moverá la urgencia, sino la intención. Ya no te seducirá la distracción, sino la misión. Ya no te definirá el miedo, sino la claridad. Y esa forma de vivir, aunque no siempre sea entendida por los demás, aunque te haga caminar más solo a veces, aunque implique silencio y paciencia, será la forma más auténtica, más poderosa, más tuya, de honrar todo lo que has atravesado. Porque ahora lo sabes con absoluta convicción, todo sucedió por una razón. Todo lo vivido tenía un propósito. Y esa razón no estaba afuera. Esa razón, eras tú.